exposiciones realizadas por mi auxiliar de sala y obviamente con posterioridad a la hora programada, porque esta audiencia, como ustedes tienen conocimiento, se tuvo que generar a través del acuerdo respectivo en virtud de los espacios con los que se contaban para llevar a cabo su celebración, aunado al desfase que tuve en la primera audiencia en donde el gobernado solicitó que su situación jurídica fuera resuelta en esa misma audiencia. De ahí que vamos a dar formalmente inicio a la que en este momento me ocupa, con las precisiones realizadas atendiendo al respeto que se merece su propio tiempo y para los efectos legales pertinentes, pidiéndole en este momento, obviamente, a las partes su individualización para su registro, no sin antes señalar que obviamente se da formalmente inicio a esta audiencia en términos de lo que dispone el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quién comparece por parte del agente del Ministerio Público, si es usted tan amable? Por parte de las defensas, ¿quiénes hacen acto de presencia, si son tan amables? Buenos días, mayoría, por favor, con la licenciada Emilia Jaime Juárez, con número de cédula 383-9884, expedida en favor por la Secretaría General de Profesiones. Asimismo, dejando como medio de notificación el correo notificaciones2018@gruposabor.com.mx. Asimismo, el domicilio, Avenida Ejército del Trabajo, número 2, Interior 7B, San Pedro Barrientos, con la planta de Vázquez. Muchas gracias. ¿Quién más asiste? Comparece la licenciada en Derecho Laura Ofelia Barriga Ramírez. Me identifico con cédula profesional 13.622.789, atendiendo al deber de prioridad manifiesto que es mi primera intervención y señalo como domicilio el mismo que mi colitigante y me acompaña. Buenos días, su servidor, el licenciado José Manuel Saucedo Ortiz. Me identifiqué con mi cédula profesional 128-5670 y el domicilio para recibir notificaciones el mismo que ya ha señalado mi compañera. ¿Es cuánto? Bien, ¿me pueden precisar nuevamente el domicilio y me habrá de indicar la profesional Laura Ofelia Barriga Ramírez si trae su credencial de lector? Me identifiqué con pasaporte, también ya lo proporcioné. Perdón. Gracias. ¿Me podrían precisar su domicilio? Sí. Para hoy recibir notificaciones. Es los siguientes direcciones de correo electrónico. Notificaciones 2018 @gruposaor.com.mx. Muchas gracias. Y notificaciones-saor 2017 @hotmail.com. Muy bien. Se tiene por reconocida esa personalidad, se va a tener por autorizados los medios que cada uno señalaron para efectos de hoy recibir notificaciones, para efectos precisamente de que en este caso puedan ustedes en algún momento dado tener conocimiento de lo actuado dentro de esta carpeta administrativa. Y le voy a pedir a la persona que se encuentra en el área de seguridad, me dé su nombre si es usted tan amable, joven. Muy bien, en este momento le voy a tener por establecido que usted responde ese nombre en virtud de que sí se desprende del expediente electrónico. Sin embargo, en cuanto usted tenga contacto con alguno de sus familiares, ojalá me pueda hacer llegar una identificación con la cual acreditar su identidad personal y demostrar que usted responde a ese nombre. Dada la naturaleza de la audiencia y no obstante la legitimidad que les voy a dar en unos instantes a sus respectivos defensores, obviamente se advierte que usted se encuentra en esa área de seguridad y que efectivamente corroborado que usted responde a ese nombre de acuerdo a la hoja que se genera dentro de este expediente electrónico después del acuerdo firmado por su servidora para generar esta audiencia y llevar a cabo efectivamente la celebración de la misma en virtud del conocimiento que se tiene de la fecha en que usted fue puesto a disposición de esta autoridad para verificar la legalidad en su detención. En este caso usted está en esa área de seguridad por considerarse una medida indispensable para salvaguardar su integridad física, hasta en tanto verificaremos lo conducente respecto a, en este caso, a su libertad. De ahí que es unitaria al constatar que están integradas las partes que se requieren para la celebración de esta audiencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la declaro formalmente abierta. Hecho ello, me voy a ceñir a su propia y especial naturaleza. Sin embargo, antes de hacerlo, me voy a cerciorar que usted conozca sus respectivos derechos fundamentales. Obviamente, durante su permanencia en las oficinas del Ministerio Público, a usted le tuvieron que informar cuáles son sus respectivos derechos, entre ellos tener un defensor, declarar o guardar silencio. Le pregunto a usted, joven, si recuerda cuáles son los derechos que le informaron. Sí. Muy bien. Como usted puede escuchar, se encuentran presentes los profesionales Emilia Jaime Juárez, Laura Ofelia Barriga Ramírez y el profesional José Manuel Saucedo Ortiz. ¿Usted desearía que dichos profesionales se encarguen de su defensa y patrocinio en esta instancia en la audiencia que nos ocupa? Sí, claro que sí. Muy bien. Les concedo el uso de la voz en el uso que pretendan hacerlo para efectos de su aceptación y protesta. Adelante. Gracias, señoría. En este acto acepto y protesto el cargo. Muy bien. Acepto y protesto el cargo conferido.
Muy bien. Acepto el grado conferido en mi favor, protesto su fiel y leal desempeño. Muy bien. ¿Quién se encargará de la defensa en común, nada más para efectos de precisión? Servidor. ¿Usted? Muy bien. En ese sentido, tengo por aceptado y protestado el cargo conferido por el gobernado a los defensores que se encuentran privados, que se encuentran presentes en esta sala de audiencias, teniendo por hecha la precisión de que será el profesional José Manuel Salcedo Ortiz quien se encargará indudablemente de la defensa en común. Y se les exhorta para que con ética y profesionalismo asuman, en este caso en común, la representatividad de los intereses del gobernado relacionado con esta carpeta administrativa. Como consecuencia de lo anterior, esta unitaria, una vez que efectivamente se ha verificado que usted conozca sus derechos, que usted ha designado a los defensores que se habrán de encargar efectivamente de su patrocinio en esta audiencia, en la instancia que nos ocupa, necesito unos datos de identificación, joven César, para que usted quede plenamente identificado en esta audiencia, haciéndole saber que esos datos son su nombre, su edad, su domicilio, y yo lo exhorto para que los datos que me proporcione sean verídicos, haciéndole saber que si usted me proporciona datos falsos sobre su identidad y su lugar de localización, se puede presumir que pretende evadirse a la acción de la justicia. Por lo tanto, esos deben de ser verídicos. Esos datos usted me los puede proporcionar en voz alta en esta audiencia, o si prefiere, pueden efectivamente mantenerse en reserva en la hoja de datos que advierto mi auxiliar de sala ya ha tenido bien llevar a cabo en cumplimiento a lo que establece el Código Nacional. Luego entonces yo le pregunto a usted si quiere proporcionármelos en voz alta en esta audiencia o prefiere efectivamente que se tengan en reserva en esta hoja. Puede consultarlo con sus respectivos defensores, ¿eh? Me reservo. Muy bien, entonces en ese sentido los vamos a mantener, en ese sentido se los vamos a poner a la vista de las partes porque la reserva solamente implica no proporcionar esta información a terceros no legitimados. Nada más, sin trastocar ese derecho que usted está haciendo valer, advierto que es usted mexicano y que habla muy bien el español, ¿es correcto? Que no, muy bien. Yo no se lo estoy trastocando, simplemente son verídicos todos esos datos, joven. Muy bien. Simplemente lo hago para verificar que usted, si tuviera otra nacionalidad, yo tendría que tomar medidas necesarias para efecto precisamente de preservarle sus respectivos derechos. Una vez establecido lo anterior, también para garantizarle el ejercicio de su defensa técnica y adecuada, la que tiene facultad de gozar. En este momento le pregunto a las defensas si ya cuentan con su carpeta de investigación correspondiente. Ya, gracias. ¿Tendrían alguna manifestación que hacer, abogado? Ninguna. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio al acto procesal que corresponde y en este momento le hago del conocimiento a usted, joven gobernado, ¿cuál es el objeto de esta audiencia? En esta audiencia, agente del Ministerio Público nos va a informar las circunstancias que giraron en torno a su respectiva detención. Yo le pido a usted preste mucha atención a lo que se va a llevar a cabo en este momento, porque derivado efectivamente de lo anterior puede ser que usted tenga que intervenir o bien puede, en este caso, en algún momento dado, comunicarse con sus respectivos defensores. Si una vez que el Ministerio Público culmine, bueno, sus defensores podrán hacer las manifestaciones que estimen pertinentes y su servidora, escuchadas esas circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo su detención, podrá determinar si la misma se ajusta o no a los parámetros que establece la ley para poder detener a una persona bajo las excepciones que en este caso lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ser así, ratificaré de legal la misma, caso contrario, y la calificaré, caso contrario, ordenaré su inmediata libertad con las reservas de ley. Por eso preste usted mucha atención. Para el caso que usted no llegara a escuchar, nos lo indica levantando la mano, estaremos al pendiente y mi auxiliar de sala hará los ajustes necesarios. Agente del Ministerio Público, recuerde que en términos de lo que disponen los artículos 128 y 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, usted debe actuar con absoluta lealtad y objetividad para con su contraria, pero sobre todo también para con esta autoridad judicial que no tiene acceso pues a esa carpeta de investigación y obviamente como técnico en la materia tiene pleno saber que debe de actuar también con debida diligencia, realizando sus planteamientos de manera claros, precisos, que me permitan comprender la exposición que usted está realizando por la misma circunstancia de que yo no tengo acceso a su respectiva carpeta y habrá de fundamentar y sustentar pues todas sus respectivas solicitudes. Asimismo, en este caso yo le hago del conocimiento que se le reitera que esas audiencias pues son orales, habré de propiciar ello en términos de lo que dispone el artículo 44 del referido ordenamiento legal, por lo tanto pues en este sentido, si bien es cierto se puede apoyar de su respectiva carpeta de investigación, se debe de abstener de dar lectura o bien de, en este caso, de leer documentos o apuntes que usted traiga
que demuestren obviamente una falta de argumentación y desconocimiento de su asunto. Así es de que el Ministerio Público le concedo a usted el uso de la voz para que en este momento le haga del conocimiento a su servidora las circunstancias que giraron en torno al aseguramiento del gobernado y habiéndose integrado las partes en términos de ley, tal y como lo disponen los artículos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaro formalmente abierta esta audiencia. Claro, señoría, con fundamento en el artículo 16, párrafo quinto y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 127, 131, 146, fracción primera, 212, 213, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta representación social solicita a usted amablemente, su señoría, ratifique y califique de legal la detención de César por su probable participación en el hecho delictuoso que la ley señala como robo de un vehículo automotor. Esto cometido en agravio de la víctima de nombre lista por juicio sancionado, su señoría, por los artículos 287, 289, fracción primera y 290, fracción quinta. Respecto a que los hechos de esta detención, su señoría, se llevaron bajo el supuesto de flagrancia en cumplimiento de lo establecido en el artículo 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo al siguiente hecho. Es así, su señoría, que el día 4 de septiembre del 2024, aproximadamente a las 21:30 horas, la víctima se encontraba dirigiéndose a al derrotero que se encuentra en Cuautitlán Izcalli. ¿Qué? Perdón, no lo entendí. La víctima se encontraba a bordo de un vehículo automotor, de la marca Mercedes-Benz, perteneciente a la ruta para su continuación de ruta al día siguiente. Es así que en el trayecto decide parar la marcha, estacionando su vehículo automotor a las afueras de una tienda de conveniencia denominada Oxxo, a fin de realizar una recarga a su teléfono celular. Es por lo que decide dejar, toda vez que solamente ingresaría a la tienda a realizar dicha recarga, es que deja el vehículo automotor con las llaves puestas y encendido y baja del vehículo para realizar la recarga. Una vez, esto siendo aproximadamente las 21:30 horas. Baja, realiza la recarga y al momento de regresar a su vehículo para continuar con su marcha, es que nota la presencia del hoy investigado a bordo del vehículo automotor en el lugar del conductor. Sin más, el investigado comienza la circulación del vehículo, dejando ahí como tal a la víctima. Es así que continúa la marcha, por lo que de inmediato se comunica la víctima con su patrón para hacerle el conocimiento de que le habían robado como tal el vehículo que circulaba, que tenía en su poder, y este mismo le hace el conocimiento que se comunicaría, o bien le pide que se comunique con el área de monitoreo a efecto de que realicen el paro o seguimiento por GPS y el paro del motor del mismo. Sin saber más qué hacer, la víctima se queda unos minutos ahí parado, pero busca la forma de poder ir tras del vehículo automotor, y es de suerte, señoría, que ve a lo lejos una unidad perteneciente a la misma ruta, a la misma línea, otro camión diverso, color amarillo con cromática verde, marcado con el número de económico 37. Es así que le hace señas para que se detenga, y una vez que el diverso vehículo se detiene, es que le aborda el mismo y le refiere al conductor que le acaban de robar su unidad, por lo que él le dice que intentará acelerar la marcha para darle seguimiento al vehículo. Es así que circulan por varias colonias, llegando hasta el municipio de Cuautitlán Izcalli, su señoría. Es así que donde se había dejado estacionado el vehículo, donde fue desapoderado el vehículo automotor, esto fue en Cerrada Lerdo de Tejada, Manzana 028, Colonia Libertad, en el municipio de Nicolás Romero. El trayecto Cerrado Lerdo de Tejada, Manzana 028, Colonia Libertad, en el municipio de Nicolás Romero. Una vez que van, se puede decir, tras de él en la otra unidad de pasajeros, la cual inclusive todavía contaba con pasajeros a bordo, es que van, y tras circular varias colonias llegan al municipio de Cuautitlán Izcalli. Es ahí, señoría, donde aproximadamente a las 22:27 horas ven cómo de forma repentina detiene la marcha el otro vehículo que fuera desapoderado de la víctima, por lo que la víctima desciende del vehículo. Asimismo descendió el hoy investigado pretendiendo huir,
por lo que la víctima decide también bajar de la diversa unidad de transporte público y detrás de él con las reservas y así como que igual no al tiempo. ¿Para qué? Y por tal motivo de que él no sabía si venía alarmado o con alguna cuestión que pudiera generarle algún agravio. Es así que al momento de que se percata que dicho investigado se intentaba ocultar debajo de un vehículo automotor, que empieza a gritar, agarren lo que es ratero, por lo que las personas y vecinos del lugar pues lo auxilian para poder asegurar a dicha persona al tiempo que por medio de la alarma vecinal dan aviso a las autoridades. Es así que siendo aproximadamente las 22:30 es alertada por la misma sirena, ruido que genera la alarma vecinal, una unidad que se encontraba cerca del lugar, por lo que arriba aproximadamente a las 22:34 al lugar donde tenían asegurado a los investigados, así también donde se encontraba esa unidad de transporte público. Es por lo que llegan, una vez que arriba la unidad policial, la víctima le hace de conocimiento y realiza el señalamiento firme y directo en contra del investigado, haciendo de manifestación a los oficiales primeros respondientes que dicha persona en el municipio de Nicolás Romero se había llevado su camión sin ningún consentimiento. Es así que los oficiales, como control preventivo, resguardan al investigado y le solicitan previa identificación como elementos policiales que les permitiera realizar una inspección en su persona, no encontrando el objeto alguno. Asimismo, realizan inspección del vehículo. Es por lo que a tal señalamiento y ante tal injustificación por parte del hoy investigado en cuanto a la posesión lícita del vehículo automotor, es que siendo las 22:40 se realiza la detención del hoy investigado. Asimismo, de ahí se le realiza la lectura de derechos correspondientes y se realiza su traslado ante la agencia del Ministerio Público. En primer momento, los oficiales acuden al Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli, arribando aproximadamente a las 23:05. Sin embargo, ahí los compañeros les dicen que como tal no son hechos competentes a su jurisdicción, respectivo a que son hechos correspondientes a la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra el Transporte, que se ubican en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Es ante tales circunstancias que se dirigen a las oficinas de representación social que ocupa la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra el Transporte de Atizapán de Zaragoza, arribando y dejando a su inmediata disposición, siendo las 23:50. Eso, señoría, partiendo de los datos de prueba que sustentan la detención, se cuenta en primer momento con la entrevista de la víctima de fecha 5 de septiembre del 2024. También se cuenta con la entrevista realizada a los oficiales primeros respondientes de nombre, la constancia de lectura de derechos por parte del Ministerio Público, inclusive también se cuenta con un certificado médico del investigado, en el cual especifica que no cuenta con lesiones en su corporalidad y se encuentra en estado consciente, no ebrio. La consulta también del Registro Nacional de Detenciones. También se cuenta con el informe policial homologado en cuanto que es acorde con la entrevista realizada por los primeros respondientes, así como la debida cadena de custodia respecto del vehículo automotor que también fuera asegurado y presentado ante la representación social. Se cuenta con el acuerdo de detención y constancia de notificación al investigado de fecha 5 de septiembre del 2024, que se realiza a las 3:15. También se cuenta con el informe del entorno social y económico de haber investigado, inspección del lugar de los hechos, de ropa del lugar de la detención, así como de vehículo. También se cuenta con la aceptación y protesta del defensor privado y público Crisóforo Medina Solís, la cual se realiza el mismo 5 de septiembre del 2024. Así también se cuenta con la entrevista del apoderado legal de nombre Héctor Arenas Aceves, mismo que es apoderado legal de la transportista Autobuses México Tlanepantla y Puntos Intermedios SADCB, en donde por medio de poder notarial asume y acredita su calidad como apoderado, el cual
cual manifiesta la acreditación de propiedad del vehículo automotor, así como el conocimiento que tuvo después de la llamada realizada por el patrón de la víctima para realizar el paro del motor. También se cuenta con la entrevista del diverso conductor de la unidad que le presta el auxilio a la víctima para poderlo trasladar, o que en el momento del trayecto lo acompaña y lo aproxima al lugar en donde él desciende y como tal va atrás del investigado. En cuanto, perdón, su señoría, referí que en cuanto al informe de entorno social, inspección del lugar de los hechos, así como de la detención y del vehículo, estos fueron realizados por el policía de investigación de nombre, quien es elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Es por ello, su señoría, con estos datos de prueba, que se autoriza en el presente caso la hipótesis que has hecho mención de acuerdo la procedura en cuestión de la flagrancia, toda vez, su señoría, que se puede advertir que el imputado fue asegurado inmediatamente después de cometer el delito en virtud de que es señalado por la víctima, más aún, su señoría, que desde el momento en el que el mismo habla con su apoderado, con su patrón, para hacerle del conocimiento, el desapoderamiento de esta unidad de transporte y este vehículo, es como tal que él realiza todas las gestiones necesarias a efecto de realizar el paro de motor. Es así que siendo las 22 horas con 25 minutos que realizan el paro de motor, es hora que se concatena con la que la víctima desciende de la otra unidad de transporte público, con la cual pues obviamente él baja porque ya no pudo darle mayor conducción a esta unidad, derivado a que pues ya contaba con ese paro del motor. Asimismo, pues la víctima hace todos los actos pendientes para realizar su busca de localización del mismo y por ende estar en actitud de llevar a cabo la detención, a través de que inclusive se le encuentra pues con el vehículo que la víctima, el objeto con el del cual la víctima se duele, y por tanto, su señoría, es detenido por los elementos primero respondientes pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del municipio de Cuautitlán Izcalli. En conclusión, se hace de su conocimiento que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:30 horas del día 4 de septiembre del 2024. La detención del hoy imputado por parte de los elementos captores se realizó a las 22:40 del día 4 de septiembre del 2024. Esta se llevó a cabo, su señoría, en una vialidad que lleva por nombre Cerrada Lerdo de Tejada, Manzana 028, Colonia La Libertad, en el municipio. Ay, perdón, su señora, me confundí. Como tal, la detención del hoy investigado se llevó a cabo en el domicilio. Se lleva por nombre calle Ejido de San Francisco, Colonia Tepojaco, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. ¿Calle qué, perdón? Calle Ejido de San Francisco, Colonia Tepojaco, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Siendo presentada ante la agencia del Ministerio Público, su señoría, a las 23:50 horas y decretándose su detención formal y material a las 3:15 horas del día 5 de septiembre del 2024, y asimismo se ha puesto a disposición de su señoría dentro del término de las 48 horas, esto a las 20:40 del día 6 de septiembre del 2024. ¿A qué horas decretó su retención, perdón? A las 3:15, su señoría, ya que se contaba con las entrevistas de los primeros respondientes, así como de la víctima, y con los como tal certificado médico y las instrucciones respectivas. Es por tal, su señoría, que solicitaría de una manera respetuosa ratifique de legal la detención del hoy investigado. Dios. Bien, ¿la defensa desea hacer alguna manifestación? Pues lo escucho con atención. Aquí está el Oxxo. Y aquí se llevan el camión. 9 minutos después, 9,
Llega otro camión y se sube el chofer y se puede desapoderar. 9 minutos. Aquí el Código Nacional establece que la persona, hay flagrancia cuando inmediatamente después de cometerlo. Y 9 minutos ya no fue inmediatamente después. A eso habríamos de agregar que fue detenido 50 minutos después. Sin pasar desapercibido y de acuerdo probablemente a las notas que tomó su señoría, yo escuché que en principio el honorable fiscal señaló el 146 fracción 1 y posteriormente en la fracción 2, pero ahí cuando señala la fracción 2 no nos dice cuál de los dos incisos. Y evidentemente un juez de control pues no puede subsanar los errores de la Fiscalía al ser un órgano técnico. Ahora bien, al haberse iniciado la carpeta, no se le asignó un defensor público. Se le asignó 13 horas después. Además, él no fue puesto a disposición del Ministerio Público más cercano, como dice el artículo 16 constitucional. El informe policial homologado señala literalmente 10:40 horas, lo que colisiona con lo referido por el fiscal, que fue por la noche. ¿Qué fue qué? A ver, el informe policial homologado señala 10:40 horas. Y el hecho ocurrió en la noche. Del informe policial no se acredita ninguna flagrancia. La supuesta persecución duró 50 minutos. Aún en el presente estadio de control de detención considero, lo digo con respeto, que hay insuficiencia probatoria. A razón del único señalamiento solo y aislado del chofer. La policía no ayuda mucho porque incumplió con su obligación prevista en el artículo 132, fracción 10, al omitir y abstenerse de entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento a la investigación. Ello no obstante que habían por lo menos 10 mirones. Entonces, ¿qué dijo la policía? No, pues le voy a dejar todo el trabajo al Ministerio Público y a ver qué dice el juez. Porque yo no voy a entrevistar, como es mi obligación, a tanta gente. Por otra parte, la forma de conducción del imputado a esta audiencia es arbitraria e ilegal. No está justificada la retención de conformidad con el artículo 149, segundo párrafo. Y tampoco está justificada la necesidad de cautela, por lo que el representante social debió haber aplicado el numeral 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que lo procedente es no decretar de legal la detención y acordar la libertad, debiendo en su momento citar la Fiscalía a audiencia inicial sin detenido. La carpeta de investigación tiene inspección en el lugar de la detención y hay una inspección adicional en el lugar del hecho. Y entonces, ¿qué dijo el policía de investigación? No, tampoco voy a entrevistar a nadie, ni al del Oxxo, pues para complicarle ahí al fiscal su trabajo. Porque en el lugar del hecho hay un Oxxo y no entrevistó al del Oxxo, ni a testigos del lugar donde ocurrió el hecho. La Fiscalía, por su parte, se abstuvo de recabar huellas dactilares del volante para corroborar que él es la persona que iba manejando. Porque cuando va a hacer persecución
luego de 9 largos minutos y habiendo perdido de vista, pues ya no tienes la certeza de la identidad del sujeto activo. ¿Habrá sido el que descendió del autobús el que se lo llevó? La persona que estaba en la vía pública, ¿será la que descendió del vehículo? Porque el otro chofer no se baja a ver quién fue detenido. Nada más brinda el auxilio a su compañero y se retira. Al investigado, denunciado, le hicieron saber sus derechos constitucionales y procesales, que suman por lo menos 22 derechos que están en el Código Nacional. Sí, se los hacen saber, pero no se materializan esos derechos. Fue hasta las 15:30 horas del 5 de septiembre, después de haber iniciado la carpeta de investigación, donde le designan un defensor público. Un defensor público que no presenta ningún dato de prueba ni solicita un acto de investigación. Por su parte, el representante social incumple con su deber de lealtad, objetividad y debida diligencia a no haber desahogado diligencias de descargo, porque eso es lo que se trata, la debida diligencia. Y en México lo que pretenden es acreditar un delito, no el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público tampoco ordena diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Es decir, que la violación a los derechos humanos de audiencia, defensa adecuada y presentar datos de prueba, pues parece un tren sin frenos. Esta violación de derechos humanos goza de cabal salud. Por lo que ante tal ilicitud de la carpeta de investigación, de conformidad con el artículo 90, párrafo primero y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito su nulidad. Por otra parte, la descripción de la vestimenta que hace el chofer ofendido, ante el momento tan dramático de ver a un sujeto desconocido en el volante, pues resulta poco creíble. Si le agregamos que comparece a rendir su entrevista el otro chofer, pero en la Fiscalía no se realiza un reconocimiento de personas. Insisto que para el presente estadio hay insuficiencia probatoria. A eso hay que adicionar que se contravino el artículo 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a razón de que en sede ministerial no fue informado el detenido de las razones de su detención, ni notificado del cargo conferido en su contra. Solamente le hacen firmar un catálogo de derechos. Por cierto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su numeral 308, no quiero dejar pasarlo por alto, dice que se citará a la audiencia inicial. Se citará. No recibimos citatorio ni del MP ni del juzgado. Y aquí dice, se citará. Ahora bien, luego de una persecución iniciada después de 9 minutos, se perdió la flagrancia exigida en el artículo 146, fracción 2, que exigen inmediatamente después de cometerlo sea perseguida. Ese fue uno de los motivos que desaparece la flagrancia equiparada ante las detenciones injustas que había. Por todo ello, señoría, solicito humildemente y de manera afable que no se califique de legal la detención y se dicte un auto de libertad. ¿Es cuánto?
Ministerio Público. Gracias, señoría. De forma respetuosa, amable, escucho, pero no comparto lo depuesto por la defensa, en virtud a que, si bien es cierto, en ningún momento, su señoría, se han violentado los derechos del hoy investigado, partiendo desde que se cuenta con la constancia de derechos realizada al mismo. También, su señoría, puedo advertir que dentro de la carpeta de investigación se encuentra una constancia de llamada en donde pudo tener comunicación con sus familiares. Así también, si bien, su señoría, podemos establecer que los hechos y la puesta a disposición ante la agencia del Ministerio Público fue a las 23:50, algo ya es horas altas en cuanto al horario que tiene la Defensoría Pública, que se encuentra adscrita o que nos acude a apoyar o apoyarlos en el momento de cuando tenemos a un detenido sin defensor de corte privada. Es así que el mismo acude hasta el día siguiente a realizar su comparecencia. En cuanto a las diligencias que el mismo no haya solicitado o pedido se lleven a cabo, su señoría, desconozco la situación del actual del defensor público. La defensa de corte privada que hoy arriba a realizar y a hacerse cargo de la defensa del hoy investigado, manifiesta que no fue notificado, su señoría. ¿Cómo podría haber sido notificado él si no estaba a cargo todavía de la representación del hoy investigado? Entonces tampoco podemos traer o decir manifestaciones de manera subjetiva en virtud de que él manifiesta. Sus manifestaciones no son acordes a las peticiones que hace, en virtud de que no puede solicitar que sea notificado cuando no estaba todavía como representante del hoy investigado. Además de eso, su señoría, si bien esta representación social considera que los datos de prueba con los que se cuenta hasta este momento son óptimos, su señoría, son congruentes, son suficientes para este estadio procesal. Es por ello, señoría, que se cuenta con más etapas dentro del procedimiento para poder realizar el perfeccionamiento de dicha carpeta de investigación y se llevan a cabo las diligencias necesarias. Estamos en el entendido que solamente se cuentan las 48 horas para poder realizar la integración de una carpeta de investigación, no siendo solamente la única carpeta ni el único caso que se investiga o que se inicia en un turno de la agencia del Ministerio Público. Así, se ha hecho mención también en cuanto a los tiempos. Su señoría estableció que a las 21:39 el chofer llama a su patrón para hacerle del conocimiento de lo que había sucedido, y es después que pasa la unidad de transporte de la misma línea y lo apoya, lo auxilia para ir detrás de esta persona. En cuanto a la clasificación de la flagrancia, su señoría, esta si es acorde como tal, su señoría, si bien me permita realizarla de forma completa, si es que así lo entendió o así se dio a apreciar en un momento cuando expuse la misma, es esto bajo el supuesto de flagrancia. En cuanto al artículo 246, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de los Procedimientos Penales, su señoría, en virtud de que es inmediatamente después de comentar los hechos, en virtud que cuando la persona sea señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, cuando tenga en su poder instrumentos, objetos y productos del delito, o se cuente con información de indicios que tengan a bien a presumir fundadamente que intervino en el mismo. Eso, su señoría, también bajo el artículo del 147, de acuerdo a que cualquier persona podrá ser detenida en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido en próxima autoridad. Si bien se hizo manifiesto que en primer momento acuden al Ministerio Público, que era más próximo de Cuautitlán Izcalli, y ellos son quienes no reciben como tal al detenido por no ser hechos de su competencia y les indican a dónde deberían de acudir, si estimamos un tiempo considerable de Cuautitlán Izcalli a Atizapán de Zaragoza, se da supuesto, y no sé, como tal, su señoría, no se está violando ningún derecho de cuanto a la proximidad de poder llevar al hoy investigado ante la representación social para que él como tal determine su situación jurídica. Es por tal, su señoría, que a consideración de esta representación social y respetuosamente de las manifestaciones realizadas por la defensa, que solicito ratifique de legal la detención realizada al hoy investigado de nombre. Algo distinto, abogado. Y nada más 2 puntos para ser concreto, y además aclarando que no fueron 9 minutos como lo dije, sino fueron más, porque
pero 9 minutos después, cuando le da aviso al patrón. Y después de unos minutos, sin señalar cuántos, pero primero ya habían pasado los 9, y después de unos minutos observo cómo diversa unidad de transporte público es la que llega y le pide auxilio, ¿verdad? Entonces fueron mucho más que 9 minutos. Y ya para terminar, cuando invoca la fiscal el 146, fracción 2, inciso B, señala este inciso B que cuando la persona sea señalada por la víctima ofendida y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos o productos del delito, y no tenía nada en su poder mi patrocinado cuando fue detenido, independientemente de que considero que pues no hubo la inmediatez que señala el Código Nacional. Es cuanto, gracias. Bien, la gente del Ministerio Público. Señoría, si bien, nada más para establecer, desde el momento en que la víctima le da aviso a su patrón, obviamente que estamos diciendo que las 21:30 horas ocurre el hecho, que es cuando la víctima baja de su unidad, realiza la recarga, regresa a su unidad vehicular y marca a las 21:39 horas para hacerle de conocimiento que se habían llevado su vehículo automotor. Eso su señoría establece que como tal, desde ese momento está alertado ya el patrón y él también se encuentra realizando las diligencias respectivas para poder dar con el paradero de dicho vehículo automotor. Desde ahí partimos, señoría, que no se ve coartado como tal la búsqueda y localización tanto del vehículo como de los investigados. ¿Sería cuánto? Bien. No obstante lo extenso de sus argumentos y planteamientos, obviamente, ustedes son los únicos que tienen acceso a esa carpeta de investigación, no así su servidora, y que los datos de prueba hasta este momento únicamente le han sido enunciados a esta potestad judicial, que obviamente tiene vedado tener acceso a todos esos antecedentes. ¿Por qué? Porque pues, en efecto, así debe de cumplirse para dar pleno cabalidad a los principios en los que descansa este propio sistema. Ciertamente tengo pleno saber cuál es la oportunidad o el acto procesal en el que se pueden pedir aclaraciones o precisiones. Sin embargo, no obstante que ustedes han hecho una exposición relacionada en la cual pretenden sustentar sus respectivas posturas para que se califique o no de legal la propia detención que se somete a control de esta potestad judicial, dada la obligación que tengo de garantizar los derechos de ambas partes en un mismo plano de igualdad, en este caso las que cada uno representa, Ministerio Público, intereses sociales, a su vez los de la víctima y obviamente quien tiene en este caso el carácter de ofendido, y la defensa, los del propio imputado, para efecto precisamente de tener claridad de la forma en que lo anterior aconteció y pueda esta potestad judicial contar con elementos más objetivos en los que cada uno de ustedes fundan sus pretensiones. Quiero que me aclaren lo siguiente. Obviamente, ya el Ministerio Público quiere justificar también todos esos tiempos o lapsos que hace referencia a la defensa, porque entonces ya no me queda claro a qué hora sucedieron los hechos. Porque usted me hace referencia a que el 4 de septiembre del año curso a las 21:30, la víctima estaba a bordo de ese vehículo de la marca Mercedes-Benz 2018, que bueno, es una unidad de transporte público, color amarillo con cromática verde, número económico 14 de la ruta que me estableció, y me habla que en el trayecto, o sea, quiero entender entonces que iba avanzando, decide pasar a un Oxxo. Permítame, ahorita ustedes me aclaran, porque ustedes tienen acceso a la carpeta de investigación, porque aquí el tiempo es muy importante, y aparte otras cosas, o sea, que iba a bordo de esa unidad, y usted así me lo narró, y en el trayecto, porque también sí es cierto lo que la defensa destacó, de acuerdo a mis notas, y digo, y aparte debe de estar la videograbación, usted primero me dijo, me fundamentó el 146 fracción primera, después nomás me dijo 146 fracción segunda, es cierto,
Ahora ya me preciso que 146 fracción segunda, inciso B. Y obviamente el Ministerio Público es un técnico en la materia. Yo le dije deben de ser claro, precisa y obviamente actuar con la debida diligencia, fundándome y estableciéndome de manera muy diligente sus circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo la detención. Cuando yo le pido, pues es que a veces no les escucho, hablan tan rápido y yo tampoco no soy una computadora. Y ya hay cuestiones que yo sí tengo que anotar, como direcciones, horas, porque en este caso, pues, si no las anoto, se me olvidan. La mecánica, como sea, me la imagino y obviamente la puedo traer a mi memoria. Pero horas, sí no puedo grabármelas. Son tanto los asuntos que veo en un día que puedo confundirlos. Entendí de la mecánica y si estoy mal me corrigen, porque yo también, como ser humano, pues incurro en la falibilidad del error. Entonces, al 4 de septiembre a las 21:30 horas la víctima estaba a bordo de esa unidad y en el trayecto decide pasar a una tienda de conveniencia social, con razón social, Oxxo, a hacer una recarga. A las 21:30 se para el Oxxo. ¿A esa hora se para? Sí, ahí se para. 21:30 horas detuve mi marcha frente al Oxxo, a las 21:30. Entonces, ya queda claro, ahí se detiene. Entonces se detiene, lamentablemente deja las llaves colocadas en ese automotor y ya cuando regresa ve a una persona en el interior del mismo. Usted, defensor, me hace referencia en su contraargumento, obviamente, que hay unas discrepancias de las vestimentas que resultan poco creíbles. ¿Me podría aclarar a qué se refiere con eso de poco creíbles, por favor? Voy a abordar los tópicos, vayan tomando notas porque no es un diálogo entre ustedes y yo, sino voy a establecerlo y ya ustedes en control horizontal ahorita lo dilucidan. Entonces ya queda claro, efectivamente me queda claro que los hechos sí son a las 21:30 porque en ese momento decide detener su unidad y hacer su recarga y entonces cuando sale es de acuerdo a la contraargumentación del Ministerio Público hasta las 21:39 horas en que le habla a su patrón y su patrón le da la indicación obviamente para realizar el llamado correspondiente porque me imagino que esta unidad motora, de acuerdo a la exposición que se realiza, pues cuenta con un sistema de geolocalización o rastreo y que se puede ordenar su respectiva paralización o que se detenga. Cuentan con ese dato de prueba para poder, indudablemente, porque también eso es muy importante, hasta ahí se ve el recorrido que se realiza y obviamente para ordenar, paralizar el mismo. Se cuenta con ese dato de prueba, quiero que me indiquen esa circunstancia. Y que me aclaren si el patrón fue el que le ordenó que él llamara o él iba a llamar. Le llama 9 minutos después para informarle que le iban a robar. No sé si el patrón le dice que él llame o él va a llamar para que obviamente se lleve a cabo la paralización de la propia unidad. Ahora, también la circunstancia relacionada en que lo que destacó el defensor, quiero saber qué tiempo después de que se comunica la víctima con su patrón y le comenta lo sucedido, pues pasa al diverso chofer que indudablemente le presta el auxilio, van tras la persecución de la persona que se apoderó del vehículo automotor y que obviamente ya no pudo continuar con su marcha porque se tiene conocimiento que después de que se logró paralizar realizar el paro del motor, que lo fue a las 22:25, pues esta persona desciende. Se refiere que se esconde y que es ahí en donde pues ya logran asegurarlo, en este caso elementos de Seguridad Pública Municipal de Cuautitlán, porque efectivamente fue hasta este municipio en donde se trasladó a bordo de esa unidad y lograron darle alcance. La defensa me arguye, y es por la información contradictoria con la que cuento, discúlpenme, ¿no? De acuerdo a la postura de cada uno de ustedes o que yo advertí, no sé si esté mal. Efectivamente me dice el Ministerio Público que a las 22:27 lo detienen, porque a las 22:25 se realiza el paro de la unidad, le dan seguimiento, llegando precisamente lo detienen a esta persona por el señalamiento que realiza la propia víctima,
porque la víctima no sabía si en este momento venía armado o no venía armado. Se pretende ocultar, gritan agárrelo, que es un ratero, lo auxilian y obviamente en ese momento se da el alertamiento a la autoridad llega a las 22:30 horas y efectivamente en ese caso pues llevan a cabo su respectiva detención por el alertamiento que se hace obviamente por una sirena vecinal. Llegan ellos, lo detienen a las 22:40 en el municipio de Cuautitlán. Pero se me hace saber por parte de la defensa que en este caso, de acuerdo a la flagrancia que indica el Ministerio Público, se halla el señalamiento por la víctima, pero el otro chofer no se baja, aunado a lo que me hace saber de la incongruencia de las vestimentas, que desconozco a qué se refiere, perdóneme defensor, a qué se refiere con la incongruencia de las vestimentas, qué vestimentas en su momento dio fe tener a la vista los oficiales aprensores que llegaron, ello con independencia obviamente del tiempo que usted hace valer respecto de supuesta disposición primigeniamente ante el Ministerio Público de Cuautitlán, que fue a las 23:05, y con posterioridad, pues debido a que esa autoridad refirió que no era la competente, realizaron su traslado al Ministerio Público de Transporte de Atizapán. Luego entonces, respecto al otro chofer, usted me dice que no se baja, a ver a quién es el detenido, solamente presta el auxilio y se retira, que él nunca ve a la persona. Sí quiero que me aclaren esos tópicos, por favor, para esta unitaria verificar si se reúnen los supuestos efectivamente de la flagrancia. En efecto, sabemos que no debe de existir disolución de continuidad desde el momento en que se verifica el hecho, aquel en que se lleva a cabo la captura, pero también sabemos los criterios que hay con respecto a lo que se debe de entender como una persecución material inmediata, ininterrumpida. ¿Podrían encargarse de esos tópicos? Voy a darle la oportunidad al Ministerio Público y ahorita usted hace el contraargumento. ¿Le parece? Adelante, Ministerio Público. Sí, señoría. En cuanto a las ropas del investigado, la víctima tiene a bien, al momento de referir inclusive en su entrevista que hizo en sede ministerial, que se percata de una persona que se encontraba en el asiento del conductor, la cual vestía una sudadera color beige, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos. Una persona de complexión delgada, tez morena, cabello negro. Al momento en el que, ahí partimos que esa es la media o como tal la ropa que la víctima refiere en su momento de la persona a la cual ve en el lugar del chofer. Además, sudadera beige, tenis blanco, no refiere pantalón. Pantalón color negro. Pantalón negro. En cuanto a la llamada que realiza el chofer, la víctima, al patrón, una vez que le hace el conocimiento al patrón que le habían separado de la unidad, él le dice, el patrón le menciona a la víctima que era comunicarse porque los que cuentan con el GPS son los apoderados o como tal los representantes de la ruta. Lo que se concatena con la entrevista del apoderado legal, donde él hace manifiesto que le habla el patrón de la víctima, Adolfo González Cruz, para hacerle de conocimientos que le habían robado la unidad. Incluso en la misma refiere que en primer momento no podía establecer comunicación con ellos, entonces estaba haciendo los llamados respectivos para poder comunicarse con el área de monitoreo y ellos realizaban el paro de motor. Es hasta que se logra comunicar y le informan que aproximadamente a las 22:25 realizan el paro de motor de esa unidad. Cuando baja el investigado que realiza el paro de motor, él baja aproximadamente como a las 22:27 de la unidad, es cuando la víctima baja de la otra unidad donde le habían apoyado a acercarlo. El otro chofer de la unidad que le prestó el auxilio no se quedó en el lugar porque él mismo traía pasaje, continuó con su ruta. Es por eso que no, pero si bien en su entrevista que rinde en sede ministerial establece que ve cómo baja una persona que vestía sudadera clara con pantalón negro. ¿Dónde está? Él refiere cómo la enseñas la víctima y una vez que va entre las calles
Es así que él iba a ser, bueno, él iba por Avenida San Felipe de Jesús, con Tepojaco, municipio de Cuautitlán Izcalli, y observa cómo la unidad de mi compañero se detiene, y toda vez que yo debía continuar con mi ruta, es que decide bajar en calle Ejido de San Francisco, colonia Tepojaco, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Asimismo, veo como de la unidad que le fuera robada desciende masculino con sudadera de color claro y pantalón oscuro, dejando ahí al compañero, continuando yo con mi ruta normal, enterándome que había sido una persona detenida, motivo por el cual se presenta posteriormente a las oficinas a rendir su entrevista. Es así que cuando bajan son 22:27, a las 22:30 es cuando realizan como tal los mismos vecinos el alertamiento por la alarma vecinal, y los oficiales llegan a las 22:34 horas. Quedaron en contar que se encontraba más cerca del lugar y son los que realizan como tal la detención del hoy investigado. En ese momento, ¿dónde se encontraba? ¿Cómo estaba? Porque usted me dice que estaba en la flagrancia 146, fracción segunda. Es lo que yo quiero que usted me fundamente. Sí, señora. Es donde en esto su señoría establece que como tal, al ser asegurado ahí en ese lugar, también se encontraba el camión del cual la víctima se duele. Es por tales circunstancias que se establece que inmediatamente después de cometer es detenida en virtud de que la persona sea señalada por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quienes hubieran intervenido con ella en la comisión del delito, cuando en su poder tengan instrumentos, objetos, productos de delito, o se encuentre con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervinieron en el mismo. Así también establece, señoría, de este precepto se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda de localización, si bien en primer momento fue por la búsqueda realizada igual por el medio de monitoreo, y así el seguimiento que la víctima da con el compañero en la diversa unidad de transporte público, y es cuando desciende de la unidad a efecto de que pues ya hayan realizado el paro de motor por parte de del monitoreo, y es así que cuando le alcance baja tras de él porque ya pretendía ir porque ya no podía darle marcha a la unidad motora. Aquí lo importante es que no hay una geolocalización en tiempo real, ¿sí? Como la que usted esperaba, tal vez. No hay una información de que digan que a través de la GPS están siguiendo al camión, que es lo que dicen las jurisprudencias. Lo vamos siguiendo a través de los monitores o de las cámaras del C5. Aquí no pasó nada de eso. Eso es lo que dicen las jurisprudencias. Eso es válido. Pero cuando lo están viendo, el movimiento en tiempo real, el C5 con sus cámaras o el GPS en tiempo real. Eso sí, lo que no sucedió en este caso. Aquí lo que dice el fiscal, que se detuvo la marcha porque se desconectó por el GPS, pero el del GPS no vino a declarar eso. Vino el apoderado a referir él que él le habló al del GPS. Pero nada más está ese dicho del apoderado, pero el fiscal no trajo al del GPS para corroborar que así hubiese sido. Y aunque así hubiese sido, eso sí es relevante, porque no hubo una persecución visual a través de monitoreo, que eso es lo que hubiera valido la pena en este asunto. No la hubo, repito, ni con las cámaras del C4 o C5, ni con una empresa de monitoreo que en tiempo real les hubiera dicho durante 50 minutos. Va en esta calle, va en esta colonia, ya pasó otra calle, otra colonia, pero fueron 50 minutos. Primer punto. Segundo punto, como dice el fiscal, el hecho se baja a las 21:30. Sale y se ve que se va en su camión, y a las 21:39 es que le habla a su patrón. 21:39. Y minutos después, o sea, más minutos después, llega otro camión que no nos dice cuántos minutos, pero si es el dural son de 2 en adelante. Entonces ahí ya fueron más de 10 minutos después. Con lo que este tema de inmediatamente después, este vocablo teníamos el problema antes de la reforma con el sin demora, tal vez lo recuerden.
se dará puesto a disposición sin demora. Y daba muchos problemas ese vocablo, pero ya no tenemos ese problema porque ya le incorporan él inmediatamente después. Porque durante toda esa hora, pues ya no supimos de la identidad del sujeto. Ahora dice el fiscal que desciende, pero dice el fiscal que le refiere el chofer que desciende y que camina. Y que luego se esconde debajo de un vehículo, agárrenlo y que se va corriendo. O sea, tampoco sabemos a qué distancia estaba de ese camión. Y no sabemos si esta persona detenida estaba en la banqueta caminando y fue al que agarraron. O sea, hay una confusión total. Respecto a la ropa, su señoría, bajo el deber de lealtad, no referí yo que hubiera una discrepancia, sino que me parecía poco lógico que en un momento tan dramático, porque a usted aquí escuchándonos, y no somos computadora, ni somos Dios, pues requerimos solicitar cierta información. Y él le acaban de robar el camión y resulta que es tan inteligente y tiene una visión tan grande que pudo haber recordado las vestimentas. Por eso fue lo que yo dije, no que hubiera alguna discrepancia, aunque el otro chofer dijo playera clara y la víctima dice playera beige. Esa fue la única discrepancia. En cuanto al tema de localización, no hay ningún dato de prueba objetivo, porque no vino aquí LoJack o la empresa correspondiente a decir, yo le bajé el switch a tal hora. No lo trajeron. Detiene la marcha y se ignora objetivamente hablando por qué se detiene la marcha, ¿no? Pero sí pasaron muchos minutos y no hay una persecución inmediatamente. Pero además, se pasa por alto que el inciso B tiene una Y. Entonces nos exige dos requisitos. Cuando la persona sea señalada y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos o productos del delito, que es la que está invocando la fiscal. Y entonces el segundo requisito indiscutiblemente no está satisfecho. Entonces, por donde quiera que se le vea, pues no hay flagrancia. Gracias, es cuanto. Algo distinto, Ministerio Público, después. Reitero mi petición solamente, señora. Gracias. Bien. Declaro formalmente cerrado el debate. Decreto un breve receso en lo que su servidora atiende una necesidad personal y realizo este análisis reflexivo para poder resolver lo que en derecho corresponde.